Si yo te dijera que el lugar donde se decidió el futuro de tu alma no fue un templo, ni una catedral, ni una religión, sino un huerto escondido entre ríos y piedras preciosas, tal vez te escandalizarías. Si te dijera que el Edén no es un cuento para niños, sino el escenario más peligroso y real de la historia humana, donde se definió quién manda sobre tu vida, Dios o tu propio ego, quizá algo dentro de ti se incomodaría. Y ese es exactamente el punto de hoy: incomodar, sacudir, despertar. Porque el huerto del Edén no está muerto en las páginas amarillas de una Biblia vieja. El Edén sigue hablando, sigue explicando por qué el mundo está como está y por qué tú eres como eres. Antes de avanzar, quiero darte la bienvenida de corazón. Gracias por estar aquí, gracias por abrir tu mente y tu espíritu para escuchar algo que quizá nadie te ha explicado de esta forma. Si este tipo de enseñanza toca tu vida, te quiero pedir algo muy serio. Suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza. Deja tu me gusta para que el algoritmo envíe esta palabra a más personas que están confundidas y lejos de la verdad. Y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué es lo que siempre te ha costado entender acerca del Edén. Tu apoyo no es solo para este proyecto, es para que la verdad bíblica vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder en medio de tanto ruido religioso y filosófico. Quédate hasta el final de esta serie, porque lo que hoy vamos a comenzar puede reordenar tu forma de ver a Dios, la Biblia, la historia y tu propia identidad. Muchos crecimos oyendo del Edén como si fuera una escena de caricatura. Un jardín bonito, dos personas desnudas, una serpiente parlante, una fruta misteriosa y un Dios enojado que los expulsa por desobedecer. Esa versión infantiliza uno de los relatos más profundos de toda la Escritura. Mientras tanto, el mundo se hunde en una crisis brutal de identidad, de moral, de sexualidad, de familia, de propósito y de sentido. Y Génesis ya lo había explicado desde el principio. El problema es que hemos dejado la Biblia en los estantes y preferimos las opiniones de cualquier influencer antes que la voz del Creador. Hoy vamos a comenzar un viaje intenso. No será una charla superficial ni una motivación pasajera. Vamos a entrar al texto bíblico como quien entra a una escena de crimen, revisando cada detalle, cada palabra, cada contexto, hasta entender qué era realmente el Edén, qué pintaba el hombre en ese escenario, qué representaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y por qué lo que ocurrió allí sigue afectando tus relaciones, tu cuerpo, tus decisiones y hasta lo que piensas acerca de Dios. Y lo haremos con la Biblia en la mano, pero también con los ojos puestos en la realidad actual, porque la palabra de Dios no es un museo, es un espejo. La mayoría sabe solo esto: Dios creó a Adán y Eva, los puso en un jardín, les dio todo y les dijo que no comieran de un árbol. Ellos desobedecieron, pecaron, fueron expulsados y punto. Pero la Escritura es mucho más precisa que ese resumen simplista. El texto hebreo usa una palabra muy específica para hablar del Edén, una palabra que tiene que ver con frescura, con abundancia de agua, con un lugar regado, fértil, exuberante. Y dentro de esa región amplia llamada Edén, Dios plantó un jardín especial, un espacio delimitado, diseñado para ser el punto de encuentro entre cielo y tierra, entre el Creador y su criatura. El huerto era un santuario al aire libre, una especie de templo sin paredes, donde la presencia de Dios caminaba entre los árboles y el ser humano vivía sin culpa, sin vergüenza, sin máscaras. Piensa un momento en esto: el primer hogar del hombre no fue una cueva, ni una ciudad fortificada, ni un palacio de mármol, fue un jardín. No un selva salvaje, sino un lugar ordenado, plantado por Dios mismo. El diseño inicial no era un entorno de violencia ni de miedo, sino un ambiente de belleza, trabajo significativo, responsabilidad y comunión. En ese jardín, el hombre no era un animal más, no era un número dentro de una estadística, no era una máquina de producción. Era imagen y semejanza de Dios, llamado a administrar, cuidar, proteger y representar al Creador en la tierra. Y allí aparece la primera verdad que el mundo moderno ha pisoteado. El ser humano no es un accidente químico ni el resultado ciego de millones de años de azar. Es una criatura con sello divino en su espíritu, con propósito, con destino y con una dignidad que no depende del dinero, del cuerpo, del título profesional ni de la aprobación de nadie. Sin embargo, el Edén no era solo un jardín agradable, era también un lugar de decisión. En medio de aquella armonía perfecta, Dios coloca dos árboles que se destacan del resto: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Ese detalle parece casi decorativo para muchos lectores apurados, pero allí se concentra el corazón del conflicto universal. El árbol de la vida representa la dependencia continua de Dios, la vida que fluye de Él, la inmortalidad bajo su gobierno, el desarrollo eterno de un ser humano que vive conectado al Creador. Comer de ese árbol era afirmar con cada fruto una declaración silenciosa: solo en Dios está mi vida, mi existencia depende de Él, mi identidad se sostiene en su presencia. El otro árbol marcaba una frontera peligrosa. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era una planta mágica ni una fruta radioactiva, era un sacramento de autoridad. Yo le estaba diciendo al hombre algo muy simple y extremadamente profundo. Yo decido qué es el bien y qué es el mal. Yo soy la medida, la regla, el parámetro de la moralidad. Comer de este árbol no es solo desobedecer una instrucción, es rebelarse contra mi autoridad moral, es declarar independencia, es querer sentarse en mi trono y definir por cuenta propia lo que está bien y lo que está mal. Era como si Dios dijera: mientras tú reconozcas que yo soy el legislador, vivirás en orden, en armonía, en verdad. Pero si decides ser tu propio Dios, el universo se te vendrá encima, porque no fuiste diseñado para cargar ese peso. ¿Te suena familiar? El mundo actual está construyendo sistemas políticos, educativos, filosóficos y culturales enteros sobre una premisa muy vieja disfrazada de novedad. No hay verdades absolutas, cada uno define su verdad. Nadie puede decirle a otro lo que está bien o mal, todo depende del punto de vista. Ese relativismo moral que parece tan sofisticado, tan moderno, tan tolerante, no es otra cosa que la repetición del mismo veneno que circuló en el Edén. La serpiente no comenzó negando a Dios con un ateísmo frontal, empezó cuestionando su palabra, con que Dios ha dicho. Insinuó que Dios escondía algo, que la prohibición era injusta, que obedecer era perder libertad. Esa ha sido siempre la estrategia. Primero sembrar duda, luego distorsionar, al final proponer la rebelión como un acto de liberación. Mientras tanto, la humanidad sigue pagando las consecuencias. Familias destruidas, identidades rotas, confusión sexual, violencia, corrupción, una generación que no sabe quién es ni para qué existe. Y todo eso tiene su raíz en algo que ocurrió en un huerto antiguo. La caída no fue solo un acto puntual de desobediencia, fue un terremoto espiritual que fracturó la relación del hombre con Dios, del hombre consigo mismo, del hombre con el prójimo y del hombre con la creación. Por eso hoy tienes gente que odia su propio cuerpo, que culturalmente celebra conductas que los destruyen, que sustituyen la verdad por sentimientos momentáneos y al mismo tiempo se sienten profundamente vacíos. Génesis no se escribió para satisfacer curiosidad religiosa, se escribió para responder las preguntas más urgentes del corazón humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué el mundo está tan dañado? ¿Por qué hay belleza y dolor al mismo tiempo? ¿Por qué si algo dentro de mí anhela eternidad, mi cuerpo se enferma, envejece y muere? Cada una de estas preguntas comienza a aclararse cuando entendemos el Edén. El plan original era vida, relación, propósito, gozo, trabajo con sentido, una sexualidad sana, una identidad estable, un dominio responsable sobre la creación. La distorsión vino después, no estaba en el diseño inicial. Pero hay algo más que casi nunca se menciona. El Edén no era solo un lugar físico, era también un modelo espiritual. Igual que aquel jardín, tu vida tiene zonas, límites, ríos que la rodean, decisiones sembradas en medio. Dios sigue plantando huertos en el interior de las personas, espacios donde quiere caminar contigo, hablarte, formarte, revelarte quién eres de verdad. Pero mientras no entiendas el relato del Edén, interpretarás mal tu propia historia. Pensarás que Dios es un enemigo que te restringe, que la Biblia es un libro pesado que te quita libertad, que las normas de Dios son caprichos arbitrarios, y mientras tanto el enemigo seguirá susurrando lo mismo. Dios no quiere que seas feliz, Dios te está ocultando algo, tú puedes decidir mejor que Él. Por eso esta serie no es un estudio frío, es una confrontación. Te va a obligar a mirar tus conceptos de libertad, de sexualidad, de moral, de verdad. Te va a mostrar que muchas ideas que repites sin pensar no nacieron en tu mente, entraron como semillas de filosofías, de ideologías, de discursos que llevan siglos combatiendo lo que Dios dijo desde el principio. Y aquí vuelvo a invitarte, si sientes que esto te está removiendo por dentro, no lo apagues. Suscríbete, comparte este video, deja un comentario diciendo quiero entender el Edén y mi vida a la luz de la Biblia.
Dios usa actos tan sencillos como ese para romper cadenas, para despertar conciencias, para llevar este mensaje a gente que ahora mismo está a un paso del suicidio, de la depresión total, del cinismo espiritual. En esta primer parte hemos apenas levantado la cortina. Hemos mirado el Edén no como una postal romántica, sino como un proyecto divino perfecto, como el primer templo sobre la tierra, como el lugar donde la libertad humana fue probada de manera real. Hemos visto que el árbol de la vida apuntaba a una dependencia gozosa de Dios y que el árbol del conocimiento del bien y del mal simbolizaba la tentación de usurpar el lugar del legislador. Hemos conectado ese acto antiguo con el relativismo moral y la confusión actual, y hemos planteado que lo que pasó allí sigue latiendo en cada decisión que tú tomas hoy. Pero todavía no hemos respondido preguntas cruciales. ¿Dónde estaba exactamente ese huerto en el mapa del mundo antiguo? ¿Qué significan los ríos que lo rodeaban y por qué la Biblia se toma el trabajo de nombrarlos? ¿Qué papel juega el árbol de la vida en el resto de la Escritura? ¿Qué pasó espiritualmente dentro del ser humano el día que decidió creerle a la serpiente más que a su creador? Y sobre todo, si fuimos expulsados del Edén, ¿qué está haciendo Dios hoy para abrir un nuevo camino de regreso a la vida que perdimos? En la siguiente parte vamos a entrar con más profundidad al texto de Génesis. Veremos la diferencia entre la tierra de Edén y el huerto que Dios plantó dentro de esa región, y comenzaremos a seguir el rastro de los ríos, de los árboles y de la misión original del hombre. No será teoría vacía. Cada verdad tendrá una aplicación directa para tu vida. Así que quédate conmigo en esta serie. Prepara tu Biblia, prepara un cuaderno y sobre todo prepara tu corazón, porque lo que Dios reveló en el Edén no fue un mito antiguo. Fue el mapa para entender tu presente y tu eternidad. En la primera parte abrimos la puerta a una verdad que muchos han leído pero pocos han entendido. Descubrimos que el Edén no era una postal infantil, sino un lugar diseñado por Dios como punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un santuario vivo donde el hombre debía aprender a caminar en identidad, propósito y obediencia. Ahora, en esta segunda parte vamos a profundizar en esa estructura divina con una mirada más amplia, más seria y más reveladora, porque si no comprendemos el diseño original, nunca entenderemos la magnitud de la caída ni el alcance del plan de restauración. El texto de Génesis nos muestra que Dios no improvisa. Cada detalle está colocado con precisión. La Escritura dice que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Esta afirmación tan sencilla contiene una riqueza enorme. Edén, como región, era un territorio extenso, fértil, lleno de agua y vida. El huerto, en cambio, era un espacio específico dentro de esa región, elaborado intencionalmente por Dios para establecer allí su presencia de manera especial. Esto nos revela algo que trasciende el relato. Dios no solo crea al ser humano, también crea un ambiente adecuado para su formación espiritual. El huerto no era un lujo estético, era un aula divina. Cuando el texto menciona que el huerto estaba al oriente, está señalando un patrón bíblico recurrente. El oriente es el lugar del amanecer, del inicio, de la revelación. Es el punto donde la luz rompe las tinieblas. Que el huerto esté al oriente implica que allí comienza la historia humana, allí inicia el trato de Dios con su criatura, allí se abre la posibilidad de un futuro lleno de vida. Nada en la Biblia es casual. Dios forma al hombre, lo sopla, lo completa y cuando ya está listo para asumir responsabilidad, lo lleva al huerto. El movimiento es intencional. Primero creación, luego asignación. Primero identidad, luego propósito. Dentro de ese huerto se le entregan tareas claras: labrar y guardar. Estas palabras hebreas son profundas. Labrar no significa solo trabajar la tierra. Incluye desarrollar, administrar, gobernar, multiplicar el orden que Dios estableció. Guardar tampoco significa solo proteger físicamente. Guarda el sentido de vigilar espiritualmente, de custodiar lo que Dios le confió, de mantener el orden moral y espiritual del huerto. Esto nos revela que el hombre fue creado para servir como representante de Dios en la tierra, como administrador de un territorio sagrado. Y aquí surge una verdad que el mundo moderno intenta borrar.
el hombre no fue creado para el ocio permanente ni para la búsqueda desenfrenada de placer. Fue creado para trabajar, crear, producir, gestionar, proteger. El trabajo, lejos de ser consecuencia del pecado, es parte de la bendición original. La frustración del trabajo es consecuencia del pecado, pero no el trabajo mismo. Cuando entendemos esto, comprendemos por qué la humanidad, aún rodeada de tecnología, riqueza y entretenimiento, sigue sintiéndose vacía. Porque lo que llena al ser humano no es consumir, sino cumplir el propósito para el cual fue creado. Sin embargo, a pesar de toda esta responsabilidad, Dios pone un límite, un solo árbol prohibido. Puedes comer de todos excepto de uno. Ese límite no era una trampa, era un recordatorio de que la libertad humana tiene origen y propósito. La moralidad no nace de la opinión humana, nace del carácter de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal era la frontera moral. Si el ser humano la cruzaba, estaría diciendo que ya no necesitaba a Dios para definir la verdad. Y ese precisamente ha sido el conflicto humano desde entonces. No queremos que Dios nos diga qué es bueno o malo, queremos definirlo nosotros. Lo fascinante llega cuando el texto menciona los 4 ríos, Pisón, Gihón, Hiddekel y Éufrates. 3 de ellos pueden ubicarse aún en el mapa actual. Esto demuestra que estamos frente a un relato profundamente histórico. No se trata de un mito simbólico, sino de una descripción que enraiza la fe en una geografía concreta. Los ríos representan vida, provisión, fertilidad, pero también representan fronteras espirituales. Donde hay un río, Dios marca un límite. El huerto era el centro de la vida humana, pero todo lo que lo rodeaba debía ser gobernado progresivamente. El mundo exterior no era caótico, pero aún no estaba completamente desarrollado. El hombre debía expandir el orden del huerto hacia afuera. Era una misión de expansión cultural y espiritual. Sin embargo, mientras el hombre vivía en ese ambiente perfecto, algo se movía en las sombras, la serpiente. No era un animal cualquiera, era un ser espiritual actuando a través de una forma visible. Su estrategia fue magistral. No atacó la existencia de Dios, atacó su carácter. No negó la verdad, la distorsionó. No prohibió la obediencia, sembró sospecha. La primera tentación de la historia no fue pecar, fue dudar. Dudar de que Dios es bueno. Dudar de que su palabra es suficiente. Dudar de que su límite es sabio. Esa duda abrió la puerta al engaño. La serpiente ofreció autonomía moral. Seréis como Dios. No es una frase pequeña, es la declaración más antigua del orgullo humano. El hombre, queriendo ser su propio legislador, cuando Adán y Eva comen del fruto, el universo espiritual entero cambia. No porque la fruta tuviera poder mágico, sino porque la decisión humana rompe el pacto de dependencia con el Creador. De inmediato aparece la vergüenza. La vergüenza no es cultural, es espiritual. Antes del pecado estaban desnudos y no se avergonzaban. Después del pecado, la desnudez se convierte en símbolo de vulnerabilidad, de exposición, de ruptura. La vergüenza hace que el hombre intente cubrirse con hojas. Es la primera metáfora de la religión humana, intentar arreglar lo que está roto con soluciones temporales. Después viene el miedo, se esconden. El temor es el fruto inevitable de la desconexión con Dios. Después viene la culpa, culpan al otro. Culpan a Dios, culpan a la creación, todo se distorsiona. La caída no es un acto aislado, es una fractura integral. Pero lo más conmovedor ocurre cuando Dios aparece en la escena. No con ira descontrolada, sino con una pregunta: ¿dónde estás? Esa pregunta marca todo el resto de la historia bíblica. Dios no deja al hombre hundirse en el abismo, lo busca, lo llama, lo confronta. Cuando el hombre intenta justificarse, Dios responde con verdad, pero también con gracia. Cubre su desnudez con pieles, enseñando que solo Él puede cubrir la vergüenza humana. Expulsa al hombre del huerto para evitar que quede atrapado eternamente en un estado sin redención. Y desde ese momento inicia un plan para volver a llevarlo a la vida que perdió, pero de una manera aún más profunda que antes. Hasta aquí hemos visto el diseño, la misión y la fractura. Pero falta una pregunta crucial. ¿Qué se rompió realmente dentro del ser humano? ¿Qué pasó con su mente, con su espíritu, con su identidad? ¿Cuándo comenzó la confusión moral?
la distorsión sexual, la incapacidad de amar correctamente, cómo afecta el pecado a la estructura interna de la humanidad, por qué nacemos heridos antes de cometer una sola acción, qué significa que Adán transmitiera muerte a toda su descendencia. Estas preguntas son el corazón del drama humano y es allí donde nos dirigimos ahora. Porque sin entender lo que ocurrió dentro del hombre, no podremos entender la necesidad absoluta de un Salvador. La caída no fue simplemente un error, fue una catástrofe espiritual. Y aún así, en esa catástrofe comenzó una esperanza. Prepárate para la parte 3. Allí abriremos el interior del ser humano con la luz de la Escritura y veremos por primera vez con claridad qué se perdió realmente en el Edén y cómo esa pérdida sigue afectando cada rincón de tu vida hoy. En este punto de nuestro viaje ya hemos visto el diseño original, la intención divina y el momento exacto en que la historia humana se quebró, pero lo que viene ahora es aún más profundo, porque no basta con saber que el ser humano pecó. Para entender el sufrimiento, la confusión y la lucha interna que experimentamos hoy, debemos entrar dentro de esa ruptura espiritual. La caída no fue un simple acto de desobediencia, fue una transformación interna que alteró por completo el funcionamiento del corazón humano. Y es allí donde vamos a entrar ahora, con calma, con profundidad y con la claridad que la Escritura ofrece. Cuando Adán desobedeció, no solo perdió un lugar físico, perdió un estado interno. Antes de la caída, el hombre vivía conectado a Dios de una manera continua. La presencia divina no era algo que sentía ocasionalmente, era su ambiente natural. Igual que un pez en el agua, Adán estaba hecho para vivir en comunión con Dios. La desconexión espiritual no era posible mientras el hombre se mantenía en obediencia. Pero cuando la serpiente introduce la duda, cuando la desobediencia se convierte en acto, algo invisible pero real se rompe dentro del ser humano. La Biblia lo resume con una frase contundente. El alma que pecare, esa morirá. Esa muerte no fue inmediata en el cuerpo, pero sí en el espíritu. La muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre. No significa dejar de existir, significa perder la sensibilidad, la claridad, la fuerza y la vida que provenían directamente del Creador. Antes del pecado, Adán podía percibir a Dios sin obstáculos. Después del pecado, la voz de Dios le produce miedo. Antes del pecado, el hombre vivía sin vergüenza. Después del pecado, siente desnudez aun cuando no ha cambiado nada físico. Ese es uno de los signos más evidentes de la caída. La vergüenza se activa cuando lo espiritual se rompe. La vergüenza es una señal de que algo está fuera de orden. No es solo un sentimiento moral, es un síntoma de desconexión. La vergüenza te dice que ahora ves el mundo desde ti mismo y no desde Dios. La vergüenza crea una conciencia torcida, una percepción alterada de tu propio valor. Y es allí donde comienza la inseguridad, el miedo al rechazo, la necesidad constante de aprobación. La caída convirtió a un ser seguro y completo en un ser frágil, roto, asustado y lleno de dudas sobre sí mismo. Otro elemento que cambia radicalmente en el hombre después del pecado es la manera en que piensa. La Biblia dice que el corazón humano se oscureció. No significa que el hombre se volvió incapaz de razonar, sino que su inteligencia se desconectó de la verdad. El conocimiento ahora se contamina con orgullo, con deseo de independencia, con inclinación al mal. El ser humano sigue siendo capaz de descubrir, aprender, crear, pero ya no puede discernir correctamente la moral. Puede construir ciudades, pero también destruirlas. Puede desarrollar avances extraordinarios, pero no sabe qué hacer con su alma. La caída afecta todas las áreas. Afecta la voluntad. Antes del pecado, el hombre podía elegir el bien con claridad. Después del pecado, la voluntad queda inclinada hacia la desobediencia. El hombre quiere hacer el bien, pero no puede hacerlo perfectamente. Ese conflicto interno lo describe la Escritura como la lucha entre la carne y el espíritu. Antes de la caída no existía ese conflicto. Después de la caída, el ser humano vive dividido. Una parte de él desea la verdad, pero otra parte desea lo contrario. Esa es la raíz de la inestabilidad emocional que caracteriza a la humanidad. También se distorsiona la identidad. Antes del pecado, el hombre se veía a sí mismo desde la perspectiva de Dios. Sabía quién era y por qué existía. Después del pecado, el hombre pierde su centro. Ya no sabe quién es.
Por eso trata de encontrarse a sí mismo a través de la apariencia, del poder, del reconocimiento o del éxito. Es la razón por la cual las personas buscan desesperadamente copiar a otros, pertenecer a grupos, parecerse a figuras públicas o adoptar estilos de vida ajenos. Una identidad fragmentada siempre busca sustitutos que llenen el vacío que dejó la pérdida del Edén. Otra consecuencia es la distorsión en las relaciones. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en absoluta transparencia. No había orgullo, no había competencia, no había vergüenza. Después del pecado, aparece la culpa y aparece la acusación. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente y así comienza la cadena interminable de conflictos humanos. La caída rompe la armonía entre el hombre y la mujer, entre padres e hijos, entre hermanos, entre sociedades. Desde ese momento la historia humana se convierte en una sucesión de guerras, resentimientos, rivalidades, dominación y violencia. También se fractura la relación del hombre con su propio cuerpo. Antes del pecado, el cuerpo era un instrumento perfecto para cumplir el propósito de Dios. Después del pecado, el cuerpo se convierte en una arena de batalla. Aparece el dolor, la enfermedad, el desgaste, el envejecimiento. El cuerpo ya no es solo un aliado, se convierte en un recordatorio constante de la fragilidad humana. Y aunque la ciencia trate de detener el envejecimiento, la Biblia es clara: polvo eres y al polvo volverás. Esa sentencia marca el destino físico del ser humano hasta que llegue la restauración final. Pero hay aún una ruptura más profunda. El ser humano pierde la capacidad de acceder al árbol de la vida. Ese árbol representaba la fuente de la inmortalidad bajo la cobertura de Dios. Al quedar bloqueado, el ser humano queda expuesto a la muerte física. La muerte no era parte del diseño original. Es una intrusión que se introduce por el pecado. La humanidad entera nace ahora con una sentencia. La muerte se convierte en parte de la experiencia humana. Y aunque muchos intentan ignorarla, temerla o disfrazarla, la muerte es el recordatorio más fuerte de que algo se rompió en el Edén. La caída no solo nos desconectó de Dios, también nos desconectó de nosotros mismos. La confusión sexual que vemos hoy, la incapacidad de controlar impulsos, la adicción a placeres temporales, la dependencia emocional, la ansiedad y la depresión no son fenómenos modernos. Son consecuencias espirituales que comenzaron en el huerto. No se trata de psicología solamente, es la condición humana caída. El corazón humano busca algo que lo complete, pero mientras no se reconecte con Dios, nada puede llenar el vacío. Sin embargo, aún en este panorama oscuro hay un rayo de esperanza. Dios no abandonó al hombre después de la caída. Desde el mismo momento en que el pecado entró, comenzó un plan para restaurar lo roto, reconstruir lo que se perdió, devolver la vida que el hombre mismo había destruido. Ese plan no comenzó en el Nuevo Testamento, comenzó en el mismo Edén. Dios cubre la desnudez de Adán y Eva con pieles. Ese acto es simbólico. Significa que la vergüenza solo puede ser cubierta mediante un sacrificio. Dios mismo provee ese sacrificio. No les exige que se cubran solos. Les muestra que la redención no será obra humana, será obra divina. Esa primera escena de misericordia anticipa todo lo que vendrá después. Dios comienza a revelar poco a poco que un día alguien vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente, un descendiente de la mujer. Allí nace la promesa. Allí comienza la historia de la redención. Allí se enciende la primera chispa de esperanza en medio del caos. La humanidad sale del huerto, pero Dios no se aleja. A través de generaciones, Él sigue llamando, sigue hablando, sigue reconstruyendo. Podemos ver ahora que la caída no explica solo la historia antigua, explica por qué sientes lo que sientes, por qué luchas con lo que luchas, por qué tu corazón se inclina al mal aun cuando deseas el bien. Explica tus contradicciones internas, tu necesidad de significado, tu miedo a la soledad y tu búsqueda desesperada de identidad. El ser humano no necesita más autoestima, necesita redención. No necesita más información, necesita luz. Y eso nos lleva al siguiente paso. Si el problema del ser humano está en su interior, si la caída lo dañó profundamente, entonces la solución no puede venir de fuera. No puede venir de filosofías, de psicología, de religión, de disciplina personal o de fuerza de voluntad. La solución tiene que venir del mismo Dios que creó al ser humano. En la próxima parte vamos a ver
cómo Dios comienza a preparar el camino para restaurar esa imagen perdida. Cómo levanta a hombres, familias y naciones para mantener viva la promesa, y cómo cada paso de la historia apunta hacia una sola figura central. La caída nos mostró por qué estamos rotos. Lo que viene ahora nos mostrará cómo Dios comienza a sanar lo que el hombre no puede reparar. Acompáñame en la parte 4, donde veremos cómo la historia de la humanidad comienza a moverse hacia la esperanza que fue anunciada en el mismo Edén. Hasta este punto hemos visto el diseño original del ser humano, la fractura interna causada por la caída y las consecuencias que esa ruptura produjo en cada dimensión de la existencia humana. Pero ahora entra en escena un nuevo capítulo, uno que atraviesa siglos, generaciones y continentes, porque aunque la caída dejó al ser humano roto, Dios no se quedó de brazos cruzados. Desde el mismo instante en que Adán y Eva salieron del huerto, comenzó una historia de búsqueda, una historia de promesa y de preparación. Esta cuarta parte nos lleva al camino que Dios empezó a construir para que la humanidad pudiera volver a encontrar lo que perdió en el Edén. La Biblia no es un libro aislado de la realidad histórica. Cada uno de sus relatos forma parte de un mosaico que revela un plan que avanza lenta pero poderosamente. Después de que Adán y Eva dejan el huerto, el mundo no se sume inmediatamente en un caos absoluto. Lo que vemos es un proceso gradual de corrupción, un deterioro que se va extendiendo desde el corazón humano hacia la sociedad. Lo que comenzó como un acto de desobediencia se convierte ahora en un patrón cultural. Caín mata a Abel porque la envidia y el orgullo ya no pueden ser contenidos. No se trata de un asesinato aislado, se trata de la manifestación de una humanidad que ha perdido el centro moral. Mientras la violencia avanza, Dios inicia algo sorprendente. Levanta una línea, una descendencia, un linaje que llevará la promesa a través de los siglos. Set es el primero en esa cadena. A través de él nacerá una línea de hombres que, aunque imperfectos, mantienen viva la búsqueda de Dios. La genealogía que muchos consideran aburrida no es una lista de nombres al azar, es el mapa de la fidelidad divina. Con cada nombre Dios está diciendo que no ha olvidado su promesa, que el plan sigue en marcha, que el mal no tendrá la última palabra. Pero mientras una línea busca a Dios, la otra línea se hunde en orgullo, violencia y corrupción. Es en este escenario donde aparece una de las escenas más contundentes del Génesis. La humanidad se multiplica, pero también se multiplica su maldad. Llegamos al punto en que la Escritura describe el corazón humano como inclinado continuamente al mal. Esa frase resume el estado espiritual de la humanidad separada de Dios. Lo que comenzó con una desobediencia en el huerto, ahora se ha convertido en un sistema corrupto que afecta a todas las áreas de la vida. Entonces viene el juicio del diluvio. Este episodio no es un capricho divino ni un acto repentino de ira. Es la consecuencia inevitable de una humanidad que ha llevado la maldad a niveles insostenibles. Si Dios no interviene, la creación entera se autodestruye. Pero incluso en el juicio, Dios muestra misericordia. Levanta a Noé, un hombre justo en su generación. Noé no era perfecto, pero era sensible a la voz de Dios. A través de él, Dios preserva la vida, el orden y el propósito original. El arca no es solo un barco, es un recordatorio de que Dios siempre mantiene abierta una puerta de salvación aun cuando el mundo se hunde. Una vez que las aguas retroceden, Dios establece un pacto con Noé. Ese pacto es una declaración divina de que la historia continuará, que la tierra no será destruida de esa manera otra vez, que Dios seguirá trabajando con la humanidad, buscando restaurar lo que se perdió. El arco en el cielo no es un adorno poético, es un recordatorio visual del compromiso divino. Dios siempre deja una señal, un símbolo, una marca que conecta el cielo y la tierra y recuerda al ser humano que aún no está abandonado. Pero no pasa mucho tiempo hasta que la humanidad vuelve al orgullo. La Torre de Babel es el siguiente capítulo en esta historia de rebelión. Los hombres se unen no para buscar a Dios, sino para hacerse un nombre, para construir un sistema que excluya la autoridad divina. Es el mismo espíritu del Edén, pero ahora amplificado a nivel colectivo. Babel representa al ser humano intentando levantar una civilización
sin Dios, un mundo que se sostiene sobre su propio poder. La confusión de lenguas no es una venganza, es una intervención para detener un camino destructivo. Dios dispersa a la humanidad para que la corrupción no alcance su punto máximo. Y es justo aquí donde ocurre uno de los giros más importantes en la historia bíblica. En medio de una humanidad dispersa y fragmentada, Dios llama a un hombre, Abraham. Con él inicia un nuevo capítulo de la promesa. Dios no selecciona a Abraham por ser superior a los demás. Lo elige porque a través de él va a construir una nación que funcionará como un faro espiritual para el resto del mundo. Una nación que custodiará las escrituras, que recibirá revelación, que preservará la esperanza del Redentor. El llamado de Abraham es un acto de gracia. Dios le pide que deje su tierra y su parentela para llevarlo a un lugar donde él lo formará. Esa separación es necesaria porque Dios no puede construir una nación espiritual sobre una cultura que está sumida en idolatría. La promesa que Dios le da a Abraham es profunda. Le promete tierra, descendencia y bendición. Pero por encima de todo, le promete que a través de su descendencia será bendecida toda la tierra. Esa frase contiene el núcleo del plan divino. Dios no solo quiere restaurar a un individuo, quiere restaurar a la humanidad entera. Con Abraham comienza una línea de revelación que se irá desarrollando durante siglos. Isaac continúa el pacto, Jacob lo hereda, sus 12 hijos se convierten en las 12 tribus. Israel nace como una nación no por fuerza militar ni por poder económico, sino por promesa espiritual. Mientras el mundo construye gobiernos violentos y ciudades que se alejan de Dios, Israel es llamado a ser diferente, a vivir bajo leyes justas, a reflejar el carácter divino, a ser un pueblo que recuerde constantemente que su existencia no es producto del azar, sino de la fidelidad de Dios. El viaje de Israel no será fácil. Habrá momentos de obediencia profunda y momentos de caída dolorosa. Habrá épocas de prosperidad espiritual y épocas de rebeldía. Pero aún en los momentos más oscuros, Dios no rompe su pacto. Levanta profetas, sacerdotes, líderes, jueces y reyes para mantener viva la llama. Cada uno de ellos es una pieza en el rompecabezas de la promesa. Cada uno prepara el terreno para el cumplimiento final. A lo largo de la historia de Israel aparece un patrón constante. Dios llama, el hombre responde. El hombre se desvía, Dios corrige, Dios restaura. Ese ciclo no es un fracaso del plan divino, es una muestra de la paciencia de Dios y de la incapacidad humana de salvarse a sí misma. Desde Génesis hasta los profetas, el mensaje es el mismo. El ser humano está roto y necesita ayuda. Necesita que la vida que perdió en el Edén le sea devuelta. Necesita que la luz que se apagó en su interior vuelva a encenderse. Y aquí llegamos a un punto crucial. Toda la historia que hemos recorrido desde la caída, pasando por Noé, por Abraham, por Israel, por los profetas, por los pactos y por las promesas, apunta hacia una sola dirección. Toda la escritura está caminando hacia un punto central. Todas las pistas convergen. Toda esperanza depositada en la descendencia de la mujer está avanzando hacia una persona específica. Una figura que aún no ha aparecido en nuestro relato, pero cuya sombra ya está presente en cada capítulo. El Redentor prometido. La historia de la humanidad no es una colección caótica de sucesos. Es una preparación. Es una arquitectura espiritual que Dios ha ido construyendo para que en el momento perfecto alguien aparezca para resolver lo que el ser humano jamás pudo reparar. Ese alguien será la respuesta al pecado, la cura para la muerte espiritual, la restauración de la identidad perdida, el puente que permitirá al ser humano volver a la presencia de Dios. Y es exactamente allí donde nos dirigimos ahora. Porque si en el Edén comenzó la ruptura, en la siguiente parte veremos cómo Dios revela la pieza central de su plan eterno. Prepárate para la parte 5. Donde descubriremos cómo todo lo que hemos visto culmina en la figura que puede devolver al ser humano la vida que perdió en el Edén. Hemos recorrido un camino largo desde el Edén hasta las promesas hechas a los patriarcas. Hemos visto cómo la caída abrió una herida que ningún sistema humano pudo cerrar. Ninguna cultura, ningún imperio, ningún sabio, ninguna tradición fue capaz de devolverle al ser humano la vida espiritual que perdió. Cada intento, por más noble que fuera, terminó mostrando la misma verdad. La humanidad no puede salvarse a sí misma, pero Dios no abandonó su diseño original.
Él continuó revelándose, preparando un escenario, levantando voces, preservando un linaje y manteniendo viva la expectativa de un redentor. Y ahora llegamos al punto donde todo lo anterior cobra sentido. Esta parte final nos lleva al cumplimiento del plan eterno de Dios, nos lleva a la figura central de toda la Escritura. La historia espiritual del ser humano no puede entenderse sin mirar hacia aquel que llegó en el momento exacto. Durante siglos los profetas hablaron de él. Isaías lo describió como un siervo que cargaría el dolor de muchos. Miqueas anunció que nacería en una aldea pequeña, insignificante a los ojos del mundo. Zacarías habló de un rey humilde que entraría montado sobre un pollino. Todas estas señales avanzaban en la misma dirección. Había una promesa que Dios no permitiría que se perdiera. Una promesa que encendía esperanza aún en tiempos de oscuridad profunda. Cuando finalmente aparece, no lo hace en los palacios ni en los centros de poder. Nace en un lugar sencillo, en medio de un mundo dominado por imperios violentos. Su llegada no se anuncia con ejércitos, sino con el canto de ángeles que proclaman paz. La humanidad había esperado un libertador político, un liberador militar, alguien que reorganizara el orden del mundo, pero Dios envía algo mucho más grande. Envía a quien puede restaurar el interior del ser humano, no solo su entorno. Envía al único capaz de devolverle a la humanidad lo que perdió en el Edén. Envía vida. A lo largo de su vida y enseñanzas, Él revela algo que había permanecido oculto desde la caída. La verdadera naturaleza del Padre. Muestra compasión por los débiles, autoridad sobre el mal, sabiduría que sobrepasa a cualquier maestro. Su mensaje no es una teoría religiosa, es una invitación a regresar a la fuente. Vengan a mí los que están cansados, dice. Vengan los que están cargados. Vengan los que se sienten rotos, confundidos, desorientados. Por primera vez desde el Edén, la humanidad vuelve a escuchar una voz que restaura. Una voz que reconoce la herida, pero también ofrece la cura. Pero su misión no se limita a enseñar. Él viene a enfrentar aquello que separó al ser humano de Dios, viene a cargar con el peso de la ruptura. La cruz no es un accidente histórico, es el punto donde el plan eterno alcanza su mayor profundidad. En ese madero, la consecuencia de la caída es enfrentada directamente. El pecado, que desde el principio destruyó la comunión con Dios, es puesto sobre él. El Redentor carga la deuda que ningún ser humano podría pagar. Allí, en ese acto de entrega, la puerta cerrada del Edén comienza a abrirse nuevamente. La muerte no lo detiene. La resurrección se convierte en la señal definitiva de que la vida puede vencer donde antes solo había derrota. El ser humano ya no está condenado a vivir eternamente desconectado. Ahora existe un camino para volver, un camino para recuperar la identidad perdida, un camino para ser restaurados desde adentro. La resurrección no es el final de un relato, es el inicio de la nueva humanidad, la humanidad que puede ser transformada, la humanidad que puede caminar nuevamente con Dios como en el principio. Desde ese momento, el plan continúa a través de todos aquellos que responden a esa invitación. La obra que comenzó en el Edén, que se deterioró en la caída, que se preservó en la línea de Set, que fue protegida en el arca de Noé, que se extendió a través de Abraham, Isaac y Jacob, que se formó como nación en Israel y que fue anunciada por los profetas, encuentra su plenitud en aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahora, cada ser humano tiene frente a sí la posibilidad de reconectar con la vida divina, ya no por esfuerzo propio, ni por méritos, ni por rituales, sino por una obra que ya fue realizada. La restauración, sin embargo, no es automática, es un proceso. Así como la imagen de Dios dentro del ser humano quedó distorsionada por el pecado, esa imagen comienza a ser restaurada poco a poco. La transformación interior es una obra progresiva en la que la mente, las emociones y la voluntad vuelven a alinearse con el propósito original. El ser humano empieza a comprender, a sanar, a recuperar la claridad que había perdido, comienza a verse como Dios lo ve y a caminar de acuerdo con esa verdad. En este proceso aparecen desafíos. Nadie es transformado sin enfrentar resistencias internas. Los viejos hábitos luchan por mantenerse. Las viejas formas de pensar intentan recuperar terreno.
Pero cada avance, cada cambio, cada paso hacia la luz evidencia que la vida divina está obrando nuevamente. La humanidad no fue creada para caminar en confusión, sino en dirección, en propósito, en plenitud. Por eso, cada persona que decide responder a la invitación del Redentor comienza un viaje de reconstrucción que toca todas las áreas de su vida. A medida que esta restauración avanza, el ser humano recupera algo fundamental. Recupera la capacidad de amar con sinceridad. Recupera la capacidad de elegir lo que es bueno. Recupera la claridad para comprender su valor y el valor de los demás. Recupera el sentido de su existencia. Recupera lo que el Edén representaba en su forma más profunda: comunión, identidad, propósito y vida. Esa es la obra que Dios continúa haciendo en todo aquel que se vuelve a Él. Y así llegamos al final de este recorrido. Desde la creación hasta la caída. Desde la caída hasta la promesa. Desde la promesa hasta la restauración. La Biblia no es un libro que intenta explicar el mundo desde la distancia. Es una historia que revela quiénes somos y hacia dónde vamos. Una historia que nos muestra que la ruptura inicial no es el capítulo final. Una historia que proclama que el ser humano puede ser reconstruido, renovado y redimido. Una historia que sigue abierta para cada generación. Ahora que hemos viajado desde el Edén hasta la esperanza final, queda una pregunta inevitable. ¿Qué hará cada persona con esta verdad? La historia de la humanidad está llena de quienes escucharon y de quienes ignoraron, de quienes respondieron y de quienes se alejaron. Pero tú estás aquí, escuchando, reflexionando, buscando, y eso ya dice mucho, porque la restauración comienza cuando reconocemos que no podemos caminar solos, cuando admitimos que necesitamos recuperar lo que se perdió y cuando damos ese primer paso hacia la luz. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haber llegado hasta este punto, por acompañarme en este recorrido profundo por la historia espiritual del ser humano, por abrir tu corazón a reflexionar. Espero que este viaje despierte preguntas, renueve la fe, desafíe tus pensamientos y encienda en ti un deseo genuino de seguir conociendo la verdad. Si este contenido ha tocado tu vida, te invito a apoyar este canal para que podamos seguir compartiendo mensajes que iluminen, enseñen y transformen. Tu apoyo permite que esta palabra llegue a quienes más la necesitan. Gracias por acompañarme en esta serie, gracias por tu tiempo y tu corazón dispuesto. Te envío un abrazo grande donde quiera que estés y te deseo bendición, claridad y propósito. Nos encontramos en el próximo video. Hasta pronto y que Dios te guarde siempre. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol, que ilumina todos tus muros y te envuelve en un